Hola a todos, espero que se encuentren bien y gracias por tomarse el tiempo para escudriñar las escrituras juntamente conmigo y conocer un poquito más a fondo no solo la palabra de Dios, sino a Dios, porque la palabra y Dios son una sola persona, son una sola cosa. La palabra nos revela la esencia, la identidad del Dios al que servimos. Vamos a orar para entrar a la palabra del Señor. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva, porque es eficaz, porque cumple los propósitos por la cual tú la envías, Señor. Y Padre, en esta tarde recibimos tu palabra, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tú nos hables a través de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy voy a estar leyendo en Mateo 25 y voy a empezar en el 14 hasta el 23. Y dice así: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. El primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidad. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidad. Ven a celebrar conmigo. Y yo siempre leo, para aquellos que a lo mejor se tomen el tiempo para leer esta escritura en su Biblia, yo no uso la Reina Valera que la mayoría de la gente usa. A mí me gusta una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Siento que mm, habla en una manera que es más entendible. Si tu español es perfecto, si tú vives en México y has ido a la secundaria, primaria, secundaria, hasta la universidad, quizás la Reina Valera se te va a hacer bien para ti porque tienes tu español súper bien, pero mi español, ya lo he dicho muchas veces, no es el mejor. Entonces, encuentro que esta versión es una versión que yo puedo entender, y como la palabra se trata de entender y no estar leyendo un libro que no entiendo o algo que simplemente voy a leer por leer, entonces no tendría sentido. Yo encontré una versión que se adapta a mi necesidad, pero tú puedes encontrar una versión que se adapte a tu lenguaje y a lo mejor tal vez solo leas inglés y inglés es bien. Vamos a volver a acerca de Mateo 25, y creo que esta escritura ya la sabemos, pero es un recordatorio. Nunca
nunca es de menos volver a repasar lo que Dios ya nos ha dicho. Y la primera cosa que quiero que veamos se encuentra en el 15. Dice, le dio en proporción a las capacidades de cada uno. Y nosotros sabemos que Dios, ¿verdad? O Jesús nos ha dado, o el Espíritu Santo más bien, nos ha dado a cada uno algo para trabajar con ellos en su reino. Algo para trabajar en su reino, ¿verdad? Porque también tenemos habilidades y destrezas que usamos para trabajar fuera de de la iglesia, y esos también son dadas por Dios. Pero Dios nos ha dado de acuerdo a nuestra capacidad. De acuerdo a nuestra capacidad, dones y talentos para usar dentro de la iglesia de Dios. Y lo que quiero que entendamos acerca de esto es que Él nos dio de acuerdo a nuestra capacidad. Y para entender capacidad es, por ejemplo, ustedes a veces van a la tienda y compran un galón de leche o compran leche, pero a lo mejor hay galones o hay refractarios o no sé cómo contenedores que solo hay de 1/4 de a litro, de 2 litros. Entonces, adentro de cada refractario hay leche de acuerdo a la capacidad del contenedor. Un contenedor puede contener 2 litros de leche y otros pueden contener solamente 1/4 de leche. Nosotros somos similares. Nosotros somos ese lugar donde Dios depositó algo de acuerdo a la capacidad que tenemos. No todos tenemos la misma capacidad. Podemos tener el mismo don y la misma destreza, pero no vamos a tener la misma capacidad o volumen de ello. Porque aunque haya leche en un galón de 1/4, aunque yo tenga el mismo don, pero mi capacidad solamente es 1/4. Entonces voy a operar o voy a funcionar solamente en ese cuarto que tengo. Pero a lo mejor hay otra persona, por ejemplo, voy a ponerme yo. Voy a decir, yo soy pastora y soy maestra, pero a lo mejor yo solo tengo 1/4 de capacidad. Pero a lo mejor ustedes dijeran, no conozco muchos pastores hispanos, pero creo que todos conocen, y voy a mencionar a alguno que a lo mejor no va a decir, pero el hermano Sutano es un pastor y maestro renombrado que sale en YouTube, sale en el canal cristiano, tiene su propia iglesia, mega iglesia. Él sigue siendo un pastor y sigue siendo maestro, pero su capacidad que Dios le ha dado es grande a comparación de mí. Ahora, eso no quiere decir que yo puedo crecer y que él puede crecer más. Sí. Y de hecho la parábola nos enseña acerca de eso. Pero lo que quiero que yo entiendas es que tu capacidad no la puedes medir de acuerdo a la capacidad de otra persona. Aunque tengas el mismo don, tu capacidad no va a ser la misma. Es importante, es muy importante, aunque tú creas que no es importante porque Dios en la capacidad, vamos a poder decirle, te puso límites. Esa capacidad, es decir, tienes un límite. Solamente en este límite te puedes mover. Y cuando tú te tratas de salir de ese límite, vas a vivir frustrado. Dios no va a bendecir lo que haces porque estás fuera de los propósitos para los cuales Dios te ha llamado. Y a veces insistimos en ir
Y Dios simplemente no nos abre la puerta una vez porque no es el tiempo, porque no es la dirección que Dios quiere, o tal vez no tienes la capacidad suficiente todavía para ir hacia esa dirección. Mientras Dios te ponga límites a tu capacidad, quédate dentro de esa capacidad, porque vas a estar contento, vas a ser efectivo en lo que Dios te ha llamado a hacer. Tal vez este mensaje vaya a ser un poquito más largo, pero ya miré que ya llevo 10 minutos solo en explicar eso. Tu capacidad, Dios ya la conoce, y de acuerdo a esa capacidad, Dios te dio dones y talentos. Y creo que la otra parte ya los sabemos, ¿verdad? Que tenemos que invertir. Ahora, antes de pasar a la inversión, quiero que nos preguntemos, ok, me dio dones y talentos de acuerdo a mi capacidad, pero está bien, dones y talentos, pero hay más que dones y talentos. Y quiero que hoy voy a enfocarme en otras cosas, también van incluidos, pero los enlisté acerca de cosas que Dios nos ha dado a todos y que todos tenemos que saber administrar lo que Dios nos ha dado. Entonces, los recursos que Dios nos ha dado para invertir son nuestro tiempo. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones y talentos, y yo puse nuestras oraciones, porque a lo mejor tú dices, yo no tengo dinero, no tengo mucho tiempo, pero una de las maneras más fáciles de invertir en el reino de Dios es a través de la oración, y que trae muchas ganancias espirituales. Y vamos a ver un poquito más. Acuérdense que estamos hablando que el reino de los cielos, o sea, estamos haciendo una inversión en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, tus capacidades y tus destrezas y tus dones tienen que girar en cuestión del tiempo. Todo es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a desarrollar lo que Dios te ha dado, que son tus dones y tus talentos? Todo requiere tiempo, tiempo, tiempo. No viene gratis, no viene nada más porque, oh, Dios me los dio. Sí, Dios te los dio, pero es tu deber engrandecer eso que Dios te ha dado. Y aparte, invertir. Y esa es otra parte que voy a pasar. Pero creo que todos ya sabemos que en el reino de Dios se requiere tiempo, tanto para evangelizar como para predicar, para enseñar. Se requiere tiempo privado y tiempo donde tú vas y enseñas o predicas. Es mucho el tiempo que se requiere. El reino de Dios se trata de invertir. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en el reino de Dios? Tu dinero. Hermano, nada se mueve hoy en día sin dinero. Una iglesia está abierta con dinero. Hay que pagar la luz, hay que pagar la renta, y si es posible hay que pagarle al pastor y a los que ayudan. Ahora, podrías decir, oh, pero yo no soy pastor. Pero entonces hay que invertir en el reino de Dios. Están los diezmos, están las ofrendas, están las limosnas, está lo que Dios te pida de que tú des. Entonces, no cabe duda que todo se mueve. Aún en el reino de Dios necesitamos dinero para movernos. Hay que movernos, hay que echarle gas al carro, hay que comer, hay que hacer lo que se tiene que hacer. Pero Dios es bueno en proveer, yo no digo no, pero lo que estoy diciendo, ¿cómo estás tú invirtiendo en el reino de Dios? ¿Inviertes tu tiempo? ¿Inviertes tu dinero? ¿Inviertes tu conocimiento?
porque esa es otra cosa que Dios nos dio. Nos dio tiempo, dinero, conocimiento, y en el conocimiento incluyo tus dones y tus talentos. Hermano, si usted tiene el talento de la música no vino porque usted simplemente, ¿verdad? Sí nació con ello, pero usted tuvo que desarrollarlo. A lo mejor tuvo que tomar clases de piano, a lo mejor tuvo que leer un libro con las notas y le decía, oh, le mueves aquí o le mueves allá, pero requirió tiempo y requirió que usted invirtiera en su conocimiento. Y a veces invertimos tiempo y invertimos dinero. Al menos yo invierto todo. Yo invierto tiempo, invierto mi dinero en engrandecer lo que Dios yo me ha dado. Esa es la forma que yo invierto. Y la otra es en orar. Aunque ustedes no lo crean, y lo pude haber metido en el tiempo, y es verdad, ¿verdad? Porque para orar requiere tiempo, pero creo que, como dije, la oración es una de las maneras de invertir en el reino de Dios que trae grandes ganancias, porque tú puedes orar por salvación por tus amigos, por tus vecinos, y Dios los alcanza. Tú puedes orar por tu iglesia, por tus pastores, por tus líderes, por los presidentes, por las escuelas. Hay tanto para orar, y son inversiones en el reino de Dios que hacen que las tinieblas huyan, o hace que las tinieblas disminuyan en el ámbito espiritual. Esa es otra manera de invertir que me encanta. No sé cómo tú mires la parte de invertir. Y la otra acerca de invertir, ahora sí vayamos a pasar a la otra parte, es que inversión no es de la noche a la mañana. Aquellos que tienen un negocio, que trabajan en la bolsa de valores, que invierten dinero en lo físico, se van a dar cuenta que invertir en el reino de Dios no es de la noche a la mañana, requiere tiempo. Es como, igual como hay otra parábola, es como cuando uno siembra una semilla, no para mañana voy a recoger. Las inversiones son lo mismo. No porque hoy yo invierta mi tiempo, mi dinero, mi conocimiento en una persona, quiere decir que yo voy a obtener ganancia para el reino de Dios, no para mí. No quiere decir que esa persona, el reino de Dios va a tener ganancia al instante. Sí voy a tener ganancia, pero a largo plazo. Y eso es lo otro que a veces nosotros nos frustramos, porque a veces invertimos nuestro tiempo, nuestra energía en una amistad, y la estamos cultivando y la estamos cuidando y la estamos abonando, y no vemos ese crecimiento espiritual. Pero yo te quiero decir, tranquila. Las inversiones en el reino requieren de mucho tiempo, requieren tiempo. Igualmente, si tú tienes un estudio bíblico, si tú tienes una célula, o tú tienes a una persona en particular que tú quieres crecer para que tome liderazgo, toma tiempo, toma mucho tiempo para que esa persona crezca, madure y se desarrolle. Las inversiones tienen su tiempo, y esta es una de las inversiones donde yo me enfoco más. Yo quiero reproducir quien yo soy en otra persona. Yo quiero hacer discípulos para Jesús. Ese es mi llamado. Ese es lo que yo soy llamado a través de enseñanza y de predicar. Es invertir mi conocimiento en otras personas, pero esa inversión requiere tiempo y requiere que yo tenga mucha paciencia. Este no es algo al instante, no funciona así, y hay que tener paciencia. Los que saben de inversiones se van a dar cuenta de que es algo que toma tiempo, pero todos tenemos algo para invertir
en el reino de Dios, sea nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro conocimiento, que dije son mis dones y talentos, y nuestras oraciones. Todos tenemos algo para invertir en el reino de Dios. A todos se nos ha dado ciertas capacidades y destrezas que Dios quiere que las multipliquemos. Ese es el propósito, multiplicación de lo que hay en mí, multiplicación de lo que Dios me ha dado a mí. Y eso requiere mucho tiempo y energía. La otra cosa que les dije acerca de las inversiones es que a veces hay personas que no saben invertir y pierden todo. O hay veces personas que tienen miedo a invertir. Especialmente lo estoy hablando en lo lógico y también en lo espiritual. Cuando tú vas a invertir en la bolsa de valores, tú vas a entender que la bolsa de valores sube y baja, no es estable. Entonces, muchas personas tenemos miedo a invertir porque nuestro dinero puede ser que suba, puede ser que lo perdamos y ganemos y perdemos. Es una sube y baja, y muchas personas optan por no invertir en la bolsa de valores. ¿Y qué hacen? Vas y lo depositas en el banco, y el banco, ¿cuánto dinero te da? Te da menos de un punto, menos. O sea que no vale la pena invertir en los bancos. Pero bueno, eso es en lo físico, pero no les digo que no pongan su dinero en el banco, no les estoy aconsejando de nada, simplemente es un ejemplo. Lo que quiero decir, que hay muchos hermanos que no quieren invertir. ¿Y qué causa? A veces viene la inflación, como estamos ahorita, y el valor de tu dinero se devalúa. Igualmente en el reino de Dios, cuando tú no usas lo que Dios te ha dado, lo pierdes, se devalúa. Y miremos el último, voy a seguir continuando, dice, por último, en el 24 estoy leyendo Mateo 25, y voy a leer el 24. Dice, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. A veces somos muy perezosos. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogí lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Y aunque yo les dije del banco, quizás en aquellos entonces había buenos intereses. Yo recuerdo en México mi abuelita vivía de los intereses del dinero que tenía en el banco, pero hoy no es así. Nadie podría vivir, al menos en Estados Unidos, nadie podría vivir de los intereses que le da el banco por su dinero, porque dije es mucho menos de 1%, ni siquiera llega a la mitad. Entonces, aquí encontramos al siervo que no invirtió en el reino de Dios. Y lo chistoso es que si él sabía que Dios cosechaba donde no plantó, o sea, si Dios cosechaba donde no plantó, lo mínimo que él hiciera iba a tener una recompensa, lo mínimo. Y a veces ni siquiera queremos invertir lo mínimo. A veces nos cuesta servir dentro de la iglesia. No digamos predicar, no digamos enseñar o tener una célula en nuestra casa o ser líder de alabanza, no. A veces nos cuesta lo más mínimo. Lo más mínimo.
pero para criticar a los que sí lo hacen somos muy buenos, ¿eh? I'm sorry, lo siento, pero es verdad. Y no queremos invertir en el dinero. A veces las personas que no dan dinero son las que más critican. Pero si les duele invertir su dinero y su tiempo en el reino de Dios, ¿ustedes creen que ustedes tienen la capacidad para que Dios les dé o les confíe, esa es la palabra, les confíe las cosas más grandes espirituales? A veces no. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco que Dios nos está pidiendo hacer, en lo poco, porque en lo mucho nos va a poner. Y mire cómo termina el 28. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y tú podrías decir: oh, pero ese de seguro era un cristiano que no era cristiano, ¿verdad? Porque lo aventaron, y sí, lo aventaron, ¿verdad?, al infierno. Pero Dios no es un Dios injusto, y no estoy diciendo que no va a haber personas que se van a ir al infierno. Sí va a haber personas, pero lo que yo quiero que sepas de este versículo del 28 es que hay personas que tienen ciertas dones y talentos y capacidades que Dios le ha dado, pero no las invierten. Y Dios quiere que tú las inviertas, que tú las trabajes, que tú las labres, que tú las cultives, que tú las multipliques. Y cuando no hacemos, cuando somos negligentes, cuando somos perezosos, cuando somos flojitos, cuando no queremos, yo quiero mi comodidad, yo solo quiero ir a la iglesia y quiero pasármela bien, quiero estar relax, pues perdemos lo que Dios nos da, porque el reino de los cielos es para trabajar. Tenemos nuestra salvación, sí, pero eso es simplemente el comienzo. Este es un reino, y cuando hablamos de un reino, estamos hablando de una nación que no podemos ver, pero dentro de esa nación hay personas que trabajan, que la cuidan, que la protegen, y todos esos somos los miembros de una iglesia en general. Y todos necesitamos trabajar y cuidar y labrar y proteger lo que Dios nos ha encomendado o nos ha dado el privilegio de hacer. Espero que esta enseñanza los ayude a comprender un poquito más de qué se trata el reino de los cielos. Se trata de invertirnos o rendirnos. En otras palabras, rendirnos a la voluntad de Dios y permitir que Él nos use para multiplicar quien Dios nos ha hecho para ser. Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tú, Señor, les traigas revelación fresca a nuestros hermanos de lo que tu reino es, de cómo tú lo ves, Señor. Y te pido que nos ayudes en nuestras debilidades y que nos pongas, Señor, el querer como el hacer, pero que seamos obedientes a lo que tú nos estás llamando a hacer, porque en la obediencia es donde está la bendición. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.